Buen día a todos, me presento. Mi nombre es Georgina Flores, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia SUAYED. Estudio el primer semestre de la carrera en Psicología, pertenezco al grupo 9174 y este video es para la clase de Introducción a las Neurociencias del Comportamiento. El día de hoy me corresponde hablar de los tipos de memoria según la teoría multimodal de memoria, por lo cual deseo comenzar haciendo mención de lo siguiente. La teoría multimodal de la memoria describe cómo la información se procesa y se almacena en la memoria a largo plazo. Este modelo nace dentro de las teorías que buscan estructurar la memoria en diferentes almacenes para explicar el modo en que el cerebro gestiona la información. Esta teoría fue propuesta por los psicólogos Richard Atkinson y Richard Shifrin en el año de 1968. Según esta teoría, la memoria está compuesta por tres sistemas de almacenamiento interconectados: el registro sensorial o memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Procederé a exponer las bases neuroanatómicas implicadas en cada tipo de memoria y sus respectivas funciones. Comenzamos por la memoria sensorial. El registro sensorial es el primer sistema de memoria que entra en juego y se refiere a la capacidad del cerebro para procesar la información sensorial, que recibe obviamente a través de los sentidos. La información sensorial se almacena temporalmente en el registro sensorial antes de ser transferida a la memoria a corto plazo. Es la encargada de guardar la información que se adquiere a través de los sentidos como lo son la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Los resultados de investigaciones han demostrado que las neuronas de la memoria se localizan en tres áreas cerebrales: el hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala, implicada en los recuerdos asociados a emociones. La memoria sensorial se caracteriza por actuar como una foto instantánea que se destruye y se reemplaza por otra tan pronto como se captura. Si bien la memoria sensorial es muy precisa y puede almacenar copias de cualquier tipo de estímulo sensorial, solo puede retener información durante 1 o 2 segundos. Dentro de la memoria sensorial existen tres tipos, que son memoria sensorial icónica, también llamada memoria visual; memoria sensorial áptica, también llamada memoria táctil; y la memoria sensorial ecoica, también llamada memoria auditiva. La memoria sensorial icónica consiste en la capacidad de recordar objetos y detalles de un hecho o entorno en segundos. Llevan consigo procesos que permiten interpretar y analizar lo sucedido. La memoria sensorial áptica es la que a partir del contacto de estímulos con la piel se activa. Trabaja de manera coordinada con los músculos, articulaciones y tendones. Por lo tanto, en dicha memoria se encuentran implicadas la propiocepción, que es la capacidad de detectar el movimiento y la posición de las articulaciones, y la interocepción, que es el sentido que ayuda a entender y percibir lo que sucede dentro del cuerpo. A través de esta memoria somos capaces de registrar y reconocer objetos mediante el tacto y la interacción con ellos. La memoria sensorial ecoica se encarga de interceder entre el recuerdo y el estímulo auditivo. Permite la discriminación y reconocimiento de los sonidos, y esta memoria es imprescindible para la comprensión del lenguaje. Dentro de estas, también se incluyen la memoria olfativa y la gustativa. Continuamos con la memoria a corto plazo, que es el segundo sistema de almacenamiento de la información en el proceso de la memoria. Es el lugar donde se almacena temporalmente la información relevante que necesitamos para llevar a cabo una tarea específica. La memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada y retiene la información por un periodo breve de tiempo, si es que no se realiza un proceso de repetición o consolidación para poder transferirla a la memoria a largo plazo. Este tipo de memoria también se conoce como memoria de trabajo, ya que está involucrada en el procesamiento activo de la información, en la realización de tareas mentales y en la toma de decisiones. Los participantes en la memoria de corto plazo son la corteza prefrontal y el hipocampo. La memoria a corto plazo se utiliza en situaciones cotidianas como recordar un número de teléfono a corto plazo, recordar una lista de compras o seguir las instrucciones para realizar una tarea.
La siguiente es la memoria a largo plazo. Este es el tercer sistema de almacenamiento de la información en el proceso de la memoria. Se refiere al almacenamiento de información que se ha consolidado y se ha mantenido en la memoria durante un periodo prolongado de tiempo, desde días hasta décadas. La memoria a largo plazo tiene una capacidad casi ilimitada y puede almacenar una gran cantidad de información. La información almacenada en la memoria a largo plazo es organizada y categorizada en redes semánticas, lo que permite su recuperación y uso efectivo. La memoria a largo plazo es un proceso complejo y sujeto a diversos factores como el aprendizaje, la repetición, la emoción y la atención. Los recuerdos a corto y a largo plazo se generan de forma simultánea y se almacenan respectivamente en el hipocampo y en la corteza prefrontal. Es responsable del almacenamiento de información como recuerdos de la infancia, habilidades motoras, conocimientos académicos y de cualquier tipo de aprendizaje. La memoria a largo plazo se divide en dos tipos, memoria declarativa y memoria no declarativa. La memoria declarativa se refiere a la memoria consciente y deliberada que se puede expresar verbalmente, como son los hechos, eventos y conceptos. También se le conoce como memoria explícita, ya que se puede expresar verbalmente. La memoria declarativa se divide en dos subtipos, la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica es la capacidad de recordar eventos específicos y autobiográficos, como la primera vez que se condujo un automóvil o la experiencia de una boda. La memoria semántica es la capacidad de recordar conceptos y conocimientos generales, como lo son los nombres de los colores, las capitales de los países o la comprensión de la estructura de las oraciones. Ambos subtipos de memoria declarativa dependen de la integridad del hipocampo y de la corteza prefrontal en el cerebro para su almacenamiento y recuperación. La memoria no declarativa se refiere a la memoria implícita, es decir, aquella que no se puede expresar verbalmente, como las habilidades motoras, la memoria emocional y la memoria condicionada. La memoria no declarativa se subdivide en memoria procedimental, priming, condicionamiento clásico simple y aprendizaje no asociativo. La memoria procedimental es la capacidad de recordar habilidades motoras y procedimientos como andar en bicicleta o escribir a máquina. La memoria priming es la capacidad de mejorar el rendimiento en una tarea debido a la exposición previa a ciertas claves o estímulos. La memoria condicionada es la capacidad de aprender asociaciones entre estímulos y respuestas, como lo es el condicionamiento clásico de Pavlov, en el que se aprende a asociar un estímulo neutro, como lo es una campana, con una respuesta condicionada, como la salivación. La memoria no declarativa depende de regiones cerebrales diferentes de la memoria declarativa, incluyendo el cerebelo, el cuerpo estriado y la corteza motora, así como de estructuras subcorticales como el tálamo y el tronco encefálico. El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje en el que se produce una modificación en la conducta de un organismo como resultado de la exposición repetida a un estímulo particular, sin que se produzca una asociación entre ese estímulo y otro estímulo o respuesta. En este caso, existen dos formas principales de aprendizaje no asociativo, que es la habituación y la sensibilización. La habituación es el proceso de disminución de la respuesta de un organismo a un estímulo repetido. Por ejemplo, si una persona vive cerca de una calle ruidosa, es posible que al principio el ruido le moleste mucho, pero con el tiempo se acostumbrará a él y no lo notará tanto. La sensibilización es el proceso de aumento de respuesta de un organismo a un estímulo repetido. Aquí, por ejemplo, sería que un perro tiene miedo a los cohetes y cada vez que se lanza uno, su respuesta de miedo se intensifica. Ambos tipos de aprendizaje no asociativo son importantes para la adaptación de los organismos a su entorno y pueden ocurrir en diferentes niveles de complejidad, desde organismos unicelulares hasta animales superiores, incluyendo a los seres humanos.
En conclusión, la memoria humana es un proceso complejo multifacético que involucra diferentes tipos de memoria. Es esencial para nuestra capacidad de aprender, adaptarnos y recordar experiencias pasadas, y es una parte crucial de nuestro funcionamiento cognitivo y de nuestra vida diaria. Muchas gracias por su atención.